Continuamos con Argumentos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos con la doctora Egle González Lobato, profesora universitaria de la Universidad Central de Venezuela, además experta en temas electorales. Estamos conversando sobre el proceso que está en desarrollo. Nos comentaba nuestra compañera Fabiana Ortega que siguen llegando personas a las filas, a las colas, sobre todo a esta hora, ya que pasan las 5 de la tarde, quizás muchos estaban en su trabajo y al salir pues se desplazan hasta la universidad, ya que mientras haya electores en las colas, pues las mesas seguirán abiertas hasta las 7 de la noche. El proceso ha fluido con normalidad. Nos comentaba, doctor, antes de irnos a la pausa, que se trata de un proceso complejo, son unas mega elecciones, como mencionamos, son muchos cargos, rectores, decanos, además son 7 candidatos a rectores, hay que estudiar esas 7 propuestas muy bien y los estudiantes, según las entrevistas que hacíamos, se veían muy comprometidos en tratar de entender, ¿no?, de leer y de tomar una postura y una posición crítica en la gran mayoría de los casos. Sí, yo lo que vi en esta ocasión es que la complejidad también se encontraba en los juegos que hiciera para formar equipo, Claro. porque no necesariamente tienes que votar por una sola Plancha. propuesta, plancha, exacto, o una propuesta, sino que podías hacer lo que se llama el voto cruzado. Y de eso probablemente habrá mucho voto cruzado. Y eso rompe un paradigma dentro de la UCB, porque prácticamente se estaba escogiendo a quien tú crees que puede hacer lo mejor en determinado cargo. Entonces, eso era un voto consciente que requiere mucho del elector, pero que inspira también como para pensar que estos años han dejado esa necesidad de votar consciente y no precisamente un voto sin que tuviera ningún valor, sino que el voto aquí toma un valor importante, la participación toma un valor importante, porque no era ir a votar e irte, sino era votar y quedarte dentro de la comunidad universitaria, haciendo vida en la universidad, y eso luego de tener nuestros pasillos vacíos, pues bueno, eso hay que celebrarlo. Claro, ahora esa participación consciente, ¿qué mensaje podemos dar al país, a los electores, a los ciudadanos sobre esto que se ha venido desarrollando en la Universidad Central de Venezuela? ¿Qué lecturas, qué podemos aprender de acá? Bueno, son muchas, son muchas. Primero, como ciudadanos, ¿qué podemos aprender los ciudadanos? Fíjense, lo primero que habría que decir es que las elecciones son una cosa seria, ¿no? Y las elecciones pueden significar incluso la paz de una institución. Unas elecciones apuntan hacia una gobernanza. Lo que se quiere es que la universidad tenga sostenibilidad. Es decir, que haya un equipo tanto de las autoridades rectorales, decanales, consejos colegiados en las distintas escuelas y facultades, pero que hablen con una hoja de ruta de la universidad y de lo que se quiere. Bueno, traslademos eso al país. Es prácticamente querer eso, querer la sostenibilidad del país, querer la gobernanza del país, entender que definitivamente todos podemos estar sentados en una mesa y lograr los acuerdos necesarios, pero que se tenga claro efectivamente hacia dónde vamos. Claro, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el norte? Y no estar siempre, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba acá? Que aquí hay una cosa interesante, que era que los problemas estaban con quienes están de autoridad y quienes no. Entonces tú dices, bueno, la alternabilidad es un asunto también serio. Claro. Es decir, eso tú te tienes que comprometer. Ser demócrata es entender que tú ganas o pierdes elecciones. Aceptar y las que reglas tú de juego. Exactamente. Ahora, otra cosa importantísima, que es que lo lógico o lo correcto, lo coherente, es que tampoco haya esa, bueno, gané y entonces hago una victoria, ¿no? Porque tú necesitas a los demás para construir esa universidad que deseamos. Necesitas ese equipo, necesitas de los profesionales. Y eso también es otro tipo de elecciones que ahora van para los políticos. Hablamos de las elecciones para los ciudadanos, de la importancia del voto consciente, del voto crítico. Y ahora para los políticos, cuando le mencionaba esto, que me decían los candidatos que habían tenido encuentros grandes con estudiantes, donde incluso pues se daban debates entre ellos y habían sido debates de altura, debates de propuestas, de ideas, con respeto. Me pregunto, ¿será posible llevar esto al escenario nacional,
al debate de cara a unas presidenciales, cómo lograrlo, porque incluso dentro de ese proceso de primaria donde participa un sector de la oposición, pues vemos que los descalificativos imperan en cuanto al proceso de campaña electoral. Bueno, a nivel nacional lo que nosotros podríamos decir es que para el 2024 no solamente se trata de una candidatura única por parte de los factores que adversan al oficialismo que está en el gobierno, sino que tal vez hay que ponerse a pensar desde ya qué tenemos que hacer para lograr esa gobernanza después de la elección del 24. Y parte de eso tiene que ver mucho con sentarse a pensar desde ahora los factores democráticos en qué están de acuerdo, cuáles son esas garantías para quien gane, para quien pierda. Cómo el que gana no va a ir contra el que pierda. Claro. Es decir, si las elecciones son, digamos, un elemento importante para la paz, porque con la paz tú desarrollas, tú investigas, tú haces proyectos, ¿no? Tú tienes vida universitaria. Si llamamos eso a lo nacional, bueno, si las elecciones garantizan la paz, porque garantizan una gobernanza y una gente ocupada de la gobernanza mientras tú te ocupas también de lo que tienes que hacer, bueno, ¿qué garantías se están hablando en este momento? ¿Qué está pasando? ¿Se está hablando entre oficialismo y oposición? ¿O cuándo vamos a empezar a hablar de quién gane? Esto es independientemente de quién gane. Este es el protocolo que nosotros vamos a seguir. Estas son las garantías de convivencia pacífica, porque eso se construye, no se decreta. Sí, la paz no es una paz boba, es una paz realmente donde tú respetes mi diferencia, yo respeto tu diferencia y entre las dos construimos acuerdos. Pero lamentablemente en los discursos de campaña vemos como aquellos que llaman a la polarización o al odio o al descalificativo del otro o a eliminar al otro, logran tener, digamos, ciertos afectos, ¿no? Y van creciendo esos afectos a aquellos discursos polarizantes. Y no es solo una situación de Venezuela, sino que también hemos visto otros ejemplos en el mundo. ¿Cómo hacer para que se imponga ese discurso de paz o ese discurso de la razón donde las partes que piensan diferente en ciertos temas puedan acordar en un plan país que pueda favorecer a los ciudadanos, a la gente? Bueno, es que lo decíamos fuera de cámara, que no tenemos otra opción. Ya lo decía el gran Pedro Níquez, o sea, no hay otra opción. La negociación es lo propio, por eso a nivel nacional tenemos una negociación. Y seguramente a nivel universitario se generarán esos equipos de trabajo en donde quienes estén saliendo y quienes estén llegando estén de acuerdo. Porque ¿qué es lo que pasa? La polarización lo que conlleva son a decisiones unilaterales en contra incluso de un colectivo, de una mayoría. ¿Por qué queremos elecciones en la Universidad Central? Porque queremos que todos participemos en la universidad. ¿Sí? No queremos decisiones unilaterales, queremos decisiones concertadas, debatidas, que vuelva el debate académico, que vuelva el debate universitario. Claro. Lo mismo a nivel nacional. Sí, que muchas veces cuesta hasta este espacio de televisión traer a quienes piensen distinto, como les he mencionado en otras oportunidades. Nosotros nos vamos a la pausa. Ya regresamos con la doctora Egle González Lobato. No se aparten.